Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Les saludamos con el gusto de siempre, con la alegría de siempre, ¿verdad? Desde una noche más aquí en Ebenecer en Casa. Queremos bendecir sus vidas, ¿verdad? Queremos saludarles desde nuestro hogar, desde esta nuestra casa. Y queremos traer para usted, queremos aprovechar el tiempo como lo hemos estado haciendo en estos días, para poder bendecirle a través de la palabra, ¿verdad? Queremos que el Señor nos hable a través de su palabra, queremos que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Pero antes quisiera yo mandar un saludo a todos aquellos que se están conectando, ¿verdad? Ya sea de aquí de Campeche, de cualquier otro lugar, desde donde nos estén viendo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que este tiempo que estamos viviendo, hermanos, sea un tiempo de bendición también para usted y para los suyos. Quisiera, antes de dar cualquier otro paso, ¿verdad? Antes de la escritura, acompañar a una pequeña oración, una palabra de oración para encomendarnos al Señor, ¿verdad? Para pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos habilite, hermano, tanto a usted como a mí, para entender y para poder, más allá de entender, para poder vivir la palabra. Así que le ruego allá en sus lugares, allá en su casa, en su hogar donde usted se encuentra, que usted pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y que juntos podamos orarle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias una vez más a esta hora de la tarde te damos, Señor. Gracias porque siempre, Señor, hemos visto tu misericordia en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Tu misericordia, tu favor, Señor, ha estado allá con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche que nos hemos reunido, Señor, en un mismo espíritu, que nos hemos reunido virtualmente, sí, Señor, pero unidos en un mismo espíritu, tú puedas traer una bendición abundante, Señor, a nuestras vidas. Una bendición, Padre, por medio de tu palabra, que nos ayude, que nos sostenga, Señor, y que nos aliente, Padre, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, yo quisiera que usted me acompañara, por favor, allá al libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Ojalá que tenga usted allá su Biblia, hermano. Ojalá que tenga usted allá una libreta, una plumita, hermano, tal vez ahí para apuntar, para tomar nota de lo más importante, ¿verdad? De aquellas cosas donde el Señor le hable, donde el Señor le ministre, ¿verdad? Y quisiera que usted estuviera ya en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Déjame leerle la Nueva Traducción Viviente, esta versión de Nueva Traducción Viviente. Y mire cómo dice: cuídense unos a otros. Mire qué importante cómo empieza este pasaje. Cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mire qué tremenda palabra que se encuentra en la Escritura, qué tremenda palabra ya en la carta a los Hebreos, y quisiera volvérsela a leer, hermano, y quisiera que usted prestara atención a esta versión. Mire, dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, dice, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual, número uno, los trastorne a ustedes, y número dos, envenene a muchos. Qué mejor ocasión, hermano, qué mejor tiempo que este tiempo en el cual ustedes y yo estamos viviendo, para hacer lo que dice la Escritura: cuidarnos los unos a los otros. Y qué mejor, hermano, que podemos cuidar a nuestras familias, ¿verdad? Precisamente hoy, casualmente que hoy es un viernes familiar, un día que nosotros hemos dedicado para poder hablar acerca de la familia. Qué mejor ocasión que esta, cuando dice: cuídense los unos a los otros. Familia, cuídense los unos a los otros. Padre, cuida a sus hijos. Padre, cuida a su esposa. Madre, cuida a sus hijos, cuida a su esposo. Cuídense los unos a los otros. Pero mire, quisiera tomarme unos minutitos para llevarle, hermano, para que nuestra atención pudiera centrarse en el principio de este pasaje que leímos. Y es que nos habla de dos aspectos de la vida de los creyentes, hermano, que tendremos que cuidar en estos tiempos. Número uno, se refiere a la gracia. Lo primero que yo quisiera tratar con ustedes es esto de la gracia, y después también nos habla acerca de la amargura.
Qué fácil es el día de hoy, hermano, al día de hoy caer en la amargura, al decir o pensar acerca de por qué estamos encerrados, acerca de por qué no podremos tener dinero, de que tenemos una libertad relativa para salir, para comprar, para hacer, para disfrutar, para salir a pasear. Y mire que tristemente muchas personas pueden caer en esta amargura, hermano. Muchas personas podrían empezar a sentirse amargadas por estas cosas. Qué terrible, hermano, que la felicidad de algunos pueda depender si salen o no salen, si tienen dinero o no tienen dinero. Es que ellos no han entendido, hermano, de que este tiempo, posiblemente ellos no han entendido de que este tiempo es el tiempo que Dios ha determinado para guardarnos a usted y a mí, a su familia y a la mía, para guardarnos de todo aquello que está pasando, de todo aquello que está aconteciendo en el mundo. Mire, gracias a Dios, usted y yo seguimos bien. Bendito sea el nombre del Señor, y debemos de alabar su nombre por esto, porque usted y yo estamos bien, porque usted y yo podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y la amargura, hermano, es una palabra que tiene que ver con ser punzante, con veneno. La amargura es una perturbación de un conflicto, es algo que viene a nuestra mente, hermano, y está perturbando nuestra mente, está perturbando nuestra vida. Por eso es que ahí en el pasaje de Hebreos capítulo 12 dice, la cual los trastorne. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes. Entonces mire que la amargura tiene que ver con una perturbación por los conflictos. Pero me llamó la atención que en una definición dice que la amargura es productora de frutos amargos. Qué tremendo que haya cristianos que estén dando fruto, pero unos frutos que son amargos. ¿Por qué? Porque se han dejado envenenar por la amargura. El ser amargo significa estar afilado, hermano, ser agresivo, ser áspero. El ser amargo o el vivir en amargura significa que también aquellas personas tienen la capacidad de hacer que otros se amarguen. Qué tremendo que la amargura de alguien, la amargura de una persona, de un hombre, de una mujer, puede hacer que otras personas se amarguen. Por eso es que es tan importante que usted y yo podamos entender hoy, en esta noche, hermano, que debemos de cuidarnos los unos a los otros, de que en este tiempo familiar que tenemos, de disfrute familiar que tenemos que cuidar de que nuestras familias no vayan a caer en la amargura, porque al final nos van a amargar y vamos también a amargar a los demás. Pero también, hermano, nos habla acerca de la gracia. Hebreos capítulo 2, en el pasaje que leímos, también nos habla de la gracia y nos pide que nos cuidemos para seguir recibiendo aquella gracia. Y gracia es una palabra en griego que es charis, y charis significa favor. Charis es una influencia divina sobre nuestro corazón. Qué importante es que usted y yo podamos cuidarnos familiarmente para que aquella influencia divina no se aparte de nosotros. Entonces, mire, hermano, aquel escritor de la carta a los Hebreos decía, miren, cuídense los unos a los otros, miren que no dejen de recibir aquella influencia, miren que no dejen de recibir aquella gracia, porque pudiera ser que por dejarla de recibir, aquella raíz de amargura empiece a brotar en los corazones, y no solamente le va a perjudicar a la persona, sino que va a perjudicar a los que están al lado, a los que están alrededor. Necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos estar pendientes de si está saliendo alguna raíz de amargura, hermano, en nuestras familias, de que no vaya a venir a envenenar la vida de nuestras familias. Pero pastor, es que es tan difícil, es que mire, ya llevamos tanto tiempo encerrados, ya no soporto, ya no aguanto, siento que me estoy amargando. Cuidado, hermano, que nuestras familias, que nosotros nos podamos cuidar para que aquella raíz de amargura no venga a perjudicar nuestras familias. Entonces, mire, yo quisiera que usted pudiera entender que la gracia de Dios, que su influencia en nuestras vidas, que la influencia divina de Dios en nuestras familias nos permitirán, si seguimos recibiendo aquella influencia, si seguimos recibiendo aquella gracia, aquella influencia nos va a permitir recibir diversas bendiciones. Y eso es precisamente de lo que hoy yo quiero hablarle.
de alcanzar la gracia, de que aquella influencia la podamos seguir teniendo, hermano, todos los días, todos los días, todos los días, no importando si permanecemos más tiempo encerrados o más tiempo confinados o más tiempo guardados, no importando eso, sino que aquella influencia divina, miren, tengan cuidado de que no dejen de recibir la gracia de Dios. Mire familia, mire papá, mire mamá, mire hijo, tengamos cuidado de no dejar de recibir la gracia de Dios, aquella influencia divina, porque lo que yo quiero enseñarle hoy es las cosas que podemos alcanzar en Dios cuando su gracia, cuando su influencia está en nosotros. Y yo quisiera, hermano, que usted y yo pudiéramos poner mucha atención, ¿verdad? En aquellas cosas que podemos alcanzar en Dios. Y mire, lo primero allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. La primera cosa, hermano, que podemos alcanzar en Dios cuando seguimos teniendo su gracia, cuando seguimos recibiendo su gracia, cuando seguimos siendo influenciados por aquella gracia, por aquella influencia divina. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero mire cómo dice: y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y todas estas bendiciones, estaba escribiendo Moisés, hermano. Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Después de este verso, hermano, el Señor declara una serie de bendiciones para el pueblo de Israel. Pero en este versículo que acabamos de leer dice que aquellas bendiciones nos alcanzarán. Y alcanzarán, hermano, es una palabra en hebreo que es nasaj. Y nasaj quiere decir enriquecer. Nasaj quiere decir un recurso, quiere decir tener poder, quiere decir tener una posibilidad. Nasaj quiere decir tener lo suficiente. ¿A quién no le gustaría una bendición de esta manera, hermano? ¿A quién no le gustaría tener poder? ¿A quién no le gustaría tener aquellos recursos para poder disfrutar la vida? Y en medio de estos tiempos, tal vez deseemos, anhelemos, hermano, querramos ser enriquecidos, tener recursos, tener el poder, tener lo suficiente. Y la promesa del Señor, hermano, es que usted y yo podemos alcanzar dicha bendición. Es lo que dice la Escritura: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces hoy la voz del Señor. Entonces, mire, la promesa es para usted, la promesa es para mí. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos obedecer la voz de Dios. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros, que nos da la posibilidad, hermano, de ser enriquecidos. Nos da la posibilidad de tener lo suficiente. Nos da la posibilidad de tener poder, simple y sencillamente si usted y yo obedecemos la voz de Dios. Y esto es algo que hemos venido repitiendo en estos últimos días, hermano, que el oír no se trata solamente de oír por oír, sino que también en este pasaje, cuando dice si oyeras, menciona la misma palabra que hemos estado repitiendo últimamente, esta palabra que es Shama, que quiere decir oír inteligentemente, que quiere decir oír para recibir instrucción. Pero mire que encontré otra definición, otro significado, que Shama también quiere decir ser dócil. Y qué importante es que los que deciden obedecer es porque han decidido ser dóciles, hermano. Porque el obedecer tiene que, simple y sencillamente, es hacer la voluntad de alguien más. Y es mucho más fácil obedecer cuando tenemos un corazón dócil. Es mucho más fácil obedecer cuando tenemos un corazón que se somete, hermano. Y es entonces cuando aquella gracia de Dios, cuando aquella influencia divina empieza a obrar en nosotros y nos da el poder, nos da la posibilidad, hermano, nos da todo aquello que necesitamos, todo lo suficiente que usted y yo necesitamos para vivir. Aquella gracia de Dios está a nuestra disposición. Aquella influencia divina está a nuestro favor, hermano, para bendecirnos. Solamente, y le vuelvo a repetir, solamente necesitamos oír inteligentemente a la voz de nuestro Dios.
Yo quiero que usted logre entender, hermano, que Dios quiere que usted y yo vivamos con todos los recursos que Él nos quiere dar en este tiempo. Dios quiere que usted y yo vivamos sin angustia, sin amargura, hermano. Dios no le interesa, Dios no está buscando un pueblo amargado, un pueblo angustiado. Dios quiere que por medio de aquella influencia divina, que por medio de aquella gracia, porque recuerde lo que decía Hebreos 12, no dejando de recibir la gracia de Dios. Cuídense de no dejar de recibir la gracia de Dios. Dios quiere darte lo suficiente para que como familia vivamos bien y que la amargura no brote en nuestros corazones. Solo necesitamos oír la voz de Dios. La influencia, la gracia de Dios, la influencia divina nos va a llevar a oír para obedecer y así poder ser bendecidos en todo tiempo, hermano. Entonces, mire, no solamente se trata de oír por oír, y disculpe que yo sea tan reiterativo con esto, pero es que es tan necesario que usted y yo entendamos que no solamente es oír por oír, sino que necesitamos oír inteligentemente para que aquella influencia divina, hermano, para que aquel empuje divino en nuestros corazones sea una realidad. Y entonces todas aquellas bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28, todas esas bendiciones nos alcancen y que usted y yo podamos tener lo suficiente, que usted y yo podamos tener autoridad, que usted y yo podamos tener poder, que usted y yo podamos tener la posibilidad de vivir de una manera mucho mejor. Mire lo segundo que le quiero enseñar, allá en el primer libro de Samuel capítulo 30 versículo 8. Primer libro de Samuel capítulo 30 versículo 8. Dice: David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Mire, David había salido a pelear junto a los filisteos, no en contra, junto a los filisteos, hermano. Y los filisteos habían rechazado su ayuda. Y cuando David regresa a su campamento, a un lugar que se llamaba Siclag, se da cuenta que aquel campamento, que aquella ciudad había sido arrasada, había sido tomada, había sido... Los amalecitas habían ido, hermano, y habían luchado contra los que habían quedado allá y la habían desolado y se habían llevado todos sus recursos. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que también se habían llevado a las familias que vivían en ese lugar. Y aquel hombre, aquel dulce cantor de Israel, hermano, aquel hombre que estaba destinado a tener un reinado magnífico sobre el pueblo de Israel, porque todavía no fungía, hermano, como rey. Aquel David, hermano, que tenía su ejército, va con el Señor y le dice: Señor, dos cosas: los perseguiré a estos que vinieron y tomaron a mi familia, estos que vinieron y se llevaron mis posesiones, los perseguiré. Y número dos, Señor, si los persigo, los alcanzaré. Mire que a mí se me hace muy interesante que David haya preguntado dos cosas. No solamente te voy a perseguir, no solamente, Señor, ¿será que lo persiga? Sino, Señor, también si los persigo, los voy a alcanzar. Porque de repente, hermano, pudiéramos estar persiguiendo algo, pero no lo vamos a alcanzar nunca. Por eso es que David le dice: Señor, ¿será que los persiga? Y si los persigo, los voy a alcanzar. Mire que la palabra perseguir es una palabra que tiene que ver con acosar, con buscar, con combatir, hermano. Tiene que ver con proseguir. ¿Sabe qué es lo que hace la gracia de Dios en nosotros? Y por eso es que necesitamos cuidarnos de no dejar de recibir la gracia de Dios. Lo que hace aquella influencia divina, hermano, lo que hizo aquella influencia divina en David, es que le hizo continuar, le hizo proseguir. ¿Quién no desea, hermano, recuperar lo que el enemigo nos ha robado? ¿Quién no desea recuperar a nuestros familiares? ¿Quién no desea recuperar aquella economía que el diablo nos ha robado? David no estaba dispuesto a dar por perdida a su familia, hermano.
David no estaba dispuesto a dar por perdido aquello que tanto trabajo le había costado tener. Tal vez sus vacas, su ganado, hermano, su cosecha. David le va con el Señor y le dice: Señor, los voy a perseguir. Señor, mira, voy a ir detrás de ellos, los voy a acosar, voy a buscarlos, voy a combatirlos. ¿Sabe? Mi consejo hoy, porque tal vez estemos viviendo tiempos, hermano, donde el enemigo nos ha quitado familiares, donde el enemigo nos ha quitado cosas que necesitamos, cosas que durante mucho tiempo hemos trabajado. Pastor, mire, es que mi trabajo ahora el enemigo me lo quitó. No se canse, hermano. David le dijo: Señor, los voy a perseguir. Pero sabe, aquella influencia divina en David hizo que no solamente lo persiguiera, sino que fue más allá y le dijo: Señor, si los persigo, los voy a alcanzar. No se canse de buscar, no se canse de combatir en la gracia de Dios. Tal y como Dios le dijo a David, hoy nos dice a nosotros: persíguelos. No se canse de luchar por su familia, no se canse de luchar por aquello que es suyo y que el diablo le quitó. No se canse de combatir por aquel sueño, por aquel llamado, por aquel privilegio que Dios le dio. No se canse. Así como Dios le dijo a David, así hoy le está diciendo a usted: persiga sus sueños, persiga a sus enemigos y mire, los va a alcanzar. Y decíamos que la segunda pregunta de David fue: ¿los voy a alcanzar? Y esto tiene que ver, hermano, que decíamos hace un momento, que necesitamos con tener poder. La gracia de Dios, su influencia en nuestros corazones nos va a habilitar y nos va a capacitar para recuperar aquello que el enemigo nos ha robado en base de engaños. La gracia de Dios nos va a permitir obtener la victoria frente a los bandidos. La gracia de Dios, la influencia divina, aquello que debemos de cuidar, no dejar de recibir en estos tiempos, hermano. No vaya a ser que la amargura se asome en nuestras vidas y por ser amargos, por estar amargados, dejemos de recibir aquella gracia de Dios. Y entonces, como la dejamos de recibir, ya no perseguimos y ya no alcanzamos a los bandidos. No, mire, la gracia de Dios nos va a permitir obtener la victoria frente a nuestros enemigos. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Esta versión a mí me gustó, hermano, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy, tiene que ver con nuestras reuniones familiares, tiene que ver con la visión que tenemos como iglesia. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. En la palabra de Dios para todos dice: y entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le contestó: persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Mire, mi consejo hoy: no deje que la amargura, no deje que los bandidos envenenen su vida. Pastor, pero es que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa ya no quieren nada con Dios. No deje que eso le envenene. No deje que la amargura venga a sus corazones. Persígalos, hermano. Pero no persiga a su esposa, no persiga a su esposo, ¿verdad? Persiga el sueño de que usted y su casa servirán al Señor. Persiga el sueño de que en mi familia, su familia, todos seremos salvos, hermano. Es que a veces la amargura podría decir: es que si ellos estuvieran aquí, es que recuerdo cuando hacíamos esto, es que recuerdo cuando hacíamos lo otro, es que recuerdo cuando íbamos a la iglesia. Hermanos, si no se ha acabado, solamente es un tiempo que estamos siendo guardados en el Señor. No dejemos que la amargura robe el sueño que tenemos en Dios. No dejemos que la amargura nos robe a nuestras familias. Tal vez nuestras familias están pasando por algún momento difícil. Luchemos, hermano, combatamos, persigamos y alcancemos, porque tenemos la victoria en Dios. Por eso es que Dios dice: cuídense de no dejar de recibir la gracia de Dios.
No, cuidémonos de no dejar de recibir aquella influencia divina. En el nombre de Jesús vamos a alcanzar a aquellos bandidos y vamos a recuperar a nuestras familias. Entonces mire qué bonito, hermano, que allá en Hebreos nos dice: cuídense, porque si no nos cuidamos, porque si dejamos de recibir aquella gracia, entonces la amargura va a empezar a obrar en nuestros corazones y nos va a perturbar a nosotros y vamos a envenenar la vida de los demás. Miren, número 3, Proverbios capítulo 12, versículo 2. Proverbios capítulo 12, versículo 2 dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, pero Dios condenará al hombre que urde males. El bueno alcanzará el favor de Jehová, pero Dios condenará al hombre que urde males. ¿Qué es esto de ser bueno? A lo mejor usted tenga un concepto, hermano. Tal vez cada quien podamos tener nuestra propia definición de qué es ser bueno, pero ¿para qué? Para que no nos equivoquemos, hermano, y para que no haya duda, vayamos a lo que nos enseña la Escritura. Mire, bueno es una palabra que significa ser acepto, que significa ser alegre. ¿Cuántos alegres podremos saber, hermano? ¿Qué significa estar contento? ¿Cuántos estaremos contentos el día de hoy? Significa ser dichoso, significa ser feliz, significa ser gozoso. Mire, bueno significa ser suave. Ay, pastor, ¿quiere decir que me tengo que ablandar? Es que dice la Biblia que el bueno, el suave, el bondadoso alcanzará el favor de Jehová. Mire, entonces podemos entender que todo lo que implica el ser bueno, todo, hermano, aquello que dice ser acepto, ser alegre, ser contento, dichoso, feliz, gozoso, ser suave, es completamente lo contrario a ser amargado. Pastor, es que yo no puedo andar riéndome por la vida como un loco. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Lo que yo estoy tratando de darle a entender es que la promesa de Dios, aquella influencia divina en nuestros corazones, nos va a permitir estar alegres, hermano. Nos va a permitir estar contentos a pesar de cualquier cosa, a pesar de estar guardados en nuestras casas, a pesar de estar comiendo huevitos, a pesar de cualquier cosa. La gracia de Dios, la influencia divina, hermano, va a hacer que usted y yo podamos estar contentos. ¿Qué quiere decir que va a hacer? Va a provocar que usted y yo seamos buenos, que aún en medio de tiempos difíciles podamos estar dichosos, hermano, podamos estar gozosos, que podamos ser suavecitos, hermano. Aquella persona que entiende que necesita estar alegre, voltéese con el que está a su lado, dígale: necesitas estar alegre. Y si le voltea a ver con una cara así de buenos amigos, hermano, repítaselo también: necesitas estar alegre, necesitas estar gozoso, necesitas estar dichoso. Mire, dígale: necesitas estar suavecito. Aquellos que entienden que necesitamos estar alegres son aquellas personas que van a alcanzar el favor de Dios. Y alcanzar es una palabra que en hebreo es puk, que quiere decir obtener, que quiere triunfar, que quiere decir triunfar, que quiere decir proveer. La gracia de Dios nos permite ser, nos permite estar alegres, y esto nos lleva a obtener el favor de Dios. El estar alegres, hermano, nos lleva a obtener el favor de Dios. El estar alegres nos lleva a agradar el corazón de Dios. Y este favor, cuando dice que el justo alcanzará, que el bueno alcanzará el favor de Jehová, este favor tiene que ver con deleite. Este favor tiene que ver con agrado, con contentamiento, tiene que ver con una reacción favorable de Dios hacia nosotros. Mire qué importante es que usted y yo entendamos que para que Dios reaccione favorablemente hacia nuestras vidas, hacia nuestras peticiones, tal vez hacia nuestras oraciones, Dios tiene que encontrar en nosotros agrado, Dios tiene que deleitarse en nuestras vidas, Dios tiene que encontrar en nosotros contentamiento. Y mire, yo quiero mostrarle
Allá en Deuteronomio capítulo 33 versículo 16, yo quiero mostrarle la vida de un hombre que agradó a Dios. En medio de circunstancias difíciles, este hombre recibió el favor de Dios. Deuteronomio 33, 16. Mire, es cuando están bendiciendo a las tribus de Israel. Y mire, cuando le toca el tiempo, la oportunidad, cuando le toca el turno a José, hermano, a este José el soñador, a este José que había sido virrey de Egipto, hermano, que después de haber sido vendido, después de haber sido calumniado, después de haber estado en la cárcel, Dios lo pone en un lugar de honra. Pero cuando ya llega el tiempo de la bendición, mire cómo dice la escritura: con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habitaba en la zarza, descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Pastor, es que ¿cómo poder estar alegre en este tiempo? ¿Cómo poder estar dichoso en estos tiempos cuando está en riesgo mi trabajo, cuando salimos y no podemos hacer las cosas? ¿Cómo poder estar alegres? ¿Cómo poder estar dichosos? Mire, hermano, lo que vivió José no fue poca cosa. Y sin embargo, José siempre estuvo alegre, José siempre estuvo contento, y al final él recibió la bendición de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia nos permite alcanzar el favor y el contentamiento de Dios hacia nosotros. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de dejar de recibir la gracia de Dios, hermano. Aquella gracia nos tiene que impulsar. Y este impulsar es empujar hacia adelante. Nos tiene que impulsar a ser aceptos. Nos tiene que impulsar a ser alegres, a ser dichosos, a ser felices en Dios. Pastor, pero el tiempo que vivimos es difícil. Sí, pero el Dios que tenemos es un Dios que sobrepasa todo tiempo y toda dificultad. El Dios en el cual usted y yo creemos es un Dios que ha prometido que nada nos faltará. Por eso es que en Él tiene que estar nuestra confianza. Por eso es que en Él tiene que estar nuestro sustento. Por eso es que en Él debemos de poner nuestra fe en aquella cruz preciosa, en aquel Cristo resucitado, en aquella promesa de que Él volverá por nosotros. Eso es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Eso es la influencia de Dios actuando sobre nuestras vidas, que nos va a llevar a pesar de, estoy dichoso, a pesar de, voy a estar contento. Yo no sé si usted nunca ha conocido gente que siempre tiene una sonrisa en los labios, y a pesar de que tenga problemas, ellos siempre están sonriendo. Y a lo mejor no conocen al Señor. Pero qué tremendo es, hermano, que los cristianos que conocemos a Cristo, aquellos cristianos que sabemos de Cristo, andemos por la vida, hermano, todos trompudos, todos malceñudos, ¿verdad? Con el ceño fruncido. Qué terrible. Por eso es que necesitamos no descuidar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos va a llevar a alcanzar favor de Dios. La gracia, la influencia divina nos va a permitir alcanzar su favor, así como lo hizo José, hermano. Así como el pasaje que leímos allá en Proverbios: el bueno alcanzará el favor de Jehová. El dichoso, el feliz, el gozoso, el suavecito alcanzará el favor de Dios. Para terminar con esto, un amargado, escúcheme, un amargado no podrá gozar del favor de Dios. Pastor, ¿eso es discriminación? No, hermano, eso es Biblia. Un amargado no podrá gozar del favor de Dios. Por eso es que la gente a veces dice: pero ¿por qué mi Dios no me bendice? Hermano, tendremos que revisarnos y tendremos que mirar nuestro interior, y tal vez, hermano, nos demos cuenta que no hay gozo, que no hay dicha, que no hay alegría, que en lugar de suavidad hay aspereza. Y entonces, hermano, eso nos tendrá que indicar que estamos siendo, que tal vez una raíz de amargura ya brotó.
y que aquella raíz ya no es solamente una raíz, hermano, sino que ya es un tronquito en nuestras vidas. Y aquella amargura nos va a impedir recibir el favor de Dios. Pero es que porque a mí siempre me va mal, hermano, revisémonos. Vayámonos ahí a nuestro lugar en privado, ¿verdad? Y revisémonos y miremos si no ha salido, si no ha brotado una raíz de amargura en nosotros. Por este tiempo, por lo que hemos vivido, por cómo hemos sido tratados. No lo sé, hermano, qué pretexto, qué excusa, qué razón pudiéramos dar, no lo sé. Pero si está brotando una raíz de amargura, cuidado, porque nos va a perturbar a nosotros y vamos a envenenar la vida de los que están a nuestro alrededor. Y yo no quiero que mi familia sea envenenada. Yo no quiero que la iglesia sea envenenada. Yo no deseo que el pueblo de Dios sea envenenado. Al contrario, yo deseo que el pueblo de Dios pueda vivir, pueda gozar del favor de Dios. Entonces, hermano, esto fue lo tercero, que la gracia nos va a llevar a alcanzar el favor de Dios. Isaías capítulo 51, versículo 11. Isaías 51, 11. Mire, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. Otras versiones dicen los redimidos del Señor, pero esta dice los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Pero mire, dice gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. ¿Se imagina usted, hermano, a un pueblo cautivo y en esclavitud? ¿Qué es esto sino estar en aflicción de alma? Y simple y sencillamente eso es estar amargado, hermano. Eso es estar en un periodo de amargura, hermano. En lo natural, mire, no puedo imaginar a nadie que estando en la cárcel, que estando cumpliendo una condena, hermano, esté feliz por estar haciéndolo. Y conste, hermano, que dije en lo natural, porque a lo mejor pudiera haber gente que está presa, que ya conoce a Cristo, hermano, y que tal vez aún físicamente presos, pero son libres en el Señor. Pero en lo natural no me puedo imaginar a alguien que esté preso y que esté feliz por estar preso. En la cautividad se desarrolla la amargura. En la esclavitud se desarrolla la amargura. Por eso es que dice la escritura allá en Hebreos 12, debemos de cuidar, mire que cuide, que ninguna raíz de amargura surja en estos días. ¿En qué días? En estos días de confinamiento, hermano, en nuestras casas. Miremos que en estos días que estamos siendo guardados en nuestras casas, no vaya a surgir una raíz de amargura en nuestros corazones. Quizás ahora podamos entender un poquito más el punto anterior, el de alcanzar favor de parte de Dios. Nadie que no haya sido liberado, nadie que aún permanezca en cautividad, hermano, podrá agradar a Dios. Y me estoy refiriendo a lo espiritual, por favor, hermano, me estoy refiriendo a lo espiritual. Nadie que siga cautivo del enemigo, nadie que siga cautivo con cadenas de pecado, podrá agradar a Dios, hermano. Nadie que no haya sido liberado podrá agradar a Dios. Así estaba Israel, así estaba el pueblo de Israel. Pero mira que viene el profeta Isaías y habla de parte de Dios y declara una promesa de parte de Dios. Y dice que habrá un tiempo en el cual los cautivos serán redimidos y que aquellos cautivos, aquellos redimidos, van a volver a Sión, que entrarán y alcanzarán alegría y gozo. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios en nosotros? ¿Qué hace la gracia de Dios en este punto? Nos permite, hermanos, ser de aquellos cautivos que han sido redimidos,
Nos permite saber que nuestra culpa ha sido pagada, que nuestro rescate ha sido saldado y que ahora podemos entrar en un nuevo tiempo de gozo y de alegría. Ya no somos aquellos cautivos, ya no estamos encadenados, ya no estamos sujetos a esclavitud. Ahora, hermano, podemos estar en libertad delante del Señor y vamos a alcanzar alegría y gozo. Podemos estar seguros si no dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Si no despreciamos, y esto es muy importante, hermano, si no despreciamos la influencia divina, podemos estar seguros que habrá una alegría eterna para usted, para mí, para nuestras familias. Habrá una alegría eterna sobre nuestras cabezas. Decíamos que la cautividad provoca amargura en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Que el Señor reprenda, ¿verdad? O que la cautividad provoca amargura en la vida de las personas y en la vida de sus familias. Pero la gracia de Dios, hermano, nos rescata de aquella cárcel y hace que huyan la tristeza y el gemido. Entonces alcanzamos gozo y alegría y huyen la tristeza y el gemido. Y la tristeza tiene que ver con angustiarse. La tristeza tiene que ver con fastidio. Pastor, así estoy fastidiado ya del encierro. Cuidado, hermano, porque del fastidio puede surgir una raíz que nos lleve a la amargura. Pastor, mire, estoy angustiado con tantas noticias. Cuidado, hermano, porque de aquella angustia puede surgir una raíz que provoque amargura. Mire que no solamente, ay, estoy triste, porque no puedo salir. Cuidado. Y dice que también oirán el gemido. Y el gemido es un lamento. El gemido es suspirar. Mire, hermano, yo a veces escucho, ¿verdad? Gente, ay, cómo me gustaría. Y yo todavía hoy le decía a mi esposa, pero si es que no, todavía no es la gran tribulación, hermano. Todavía es un tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Pero mire, ciertamente vamos a volver a nuestras congregaciones. Esto va a pasar. Solamente que hay gente que está pensando y está suspirando como que ya se acabó el mundo. No, hermano, esto solamente es un tiempo de preparación que el Señor está haciendo con nosotros. Dice la Escritura que no hablamos con sabiduría cuando hablamos de que las cosas del pasado son mejores que estas. Hermano, cada día, dice la Escritura, cada día tiene su propio afán. Entonces, mire, ¿qué hace la gracia de Dios en nosotros? Va a traer a nuestras vidas alegría y va a hacer que la tristeza, que el gemido, que la angustia, que el fastidio huyan de nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando usted y yo no dejamos de recibir la influencia divina. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Ojalá que me esté escuchando y que tal vez usted vaya allí anotando. Ojalá que esté siendo yo lo suficientemente claro para que usted entienda que no debemos de dejar de recibir la gracia de Dios, que lo que nos sostiene es la influencia divina en nuestros corazones. Y mire, yo quisiera terminar allá regresando al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice, solamente deseamos, mire, solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. Mire cómo escribe esta persona y dice, solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. El fin de toda prédica, hermano, tiene que ser Jesucristo. Sería vano estar hablando y estar hablando y estar hablando si no terminamos enfocándonos en Cristo Jesús. En esta carta apostólica a los hebreos se exhorta a los hebreos, hermano, a mostrar
el mismo interés. En algunas versiones lo mencionan como mostrar la misma diligencia hasta el fin, para que puedan alcanzar aquello que han estado esperando. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios en nosotros? Lo que hace esta influencia divina, hermano, es alentarnos a esperar el cumplimiento de nuestra promesa. Mirad, mire, dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, cuídense nuevamente, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermano? Es alentarnos a esperar el cumplimiento de nuestra promesa. Aquella gracia va a hacer que usted y yo nos enfoquemos en Cristo. Aquella gracia, aquella influencia va a hacer que usted y yo podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Que en ocasiones, hermano, usted y yo, de tanto esperar, a veces nos desesperamos, y aquella desesperación puede traer amargura. Pero cuando usted y yo seguimos recibiendo la influencia divina, cuando usted y yo seguimos recibiendo aquella gracia de Dios, nos vamos a enfocar, hermano, en lo que Cristo ha prometido para usted y para mí. Vamos a enfocarnos como familia en cuidar a nuestras familias y decirle: mi amor, mira, no te eches para atrás, mi amor, vamos para adelante, hijito, hijita, vamos para adelante. Dios tiene una promesa para nosotros. Mostremos la misma diligencia. Esto es lo que pide el Señor. Esto es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Pone en nosotros tanto el querer como el hacer, para poner la misma diligencia hasta que recibamos aquella promesa que usted y yo, en la cual usted y yo hemos creído. Esta carrera nuestra, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta carrera nuestra no es de velocidad, hermano. Esta carrera nuestra es de fondo, de aguante, de soportar, hermano, de perseverancia, de mantenernos activos, de seguir en la carrera con los mismos deseos de ganar que el primer día cuando iniciamos la carrera. Pastor, es que ya llevo tantos años de cristiano que ya, mire, ya le perdí el sabor a esto de ir a la iglesia, a esto de ser cristiano. Hermano, cuidémonos los unos a los otros. Cuidémonos de no dejar de recibir aquella gracia de Dios. Que aquella gracia de Dios nos lleve a estar diligentes como el primer día. Usted recuerda su primer día, usted recuerda su primer amor. Así, hermano, mientras más gracia de Dios estemos recibiendo, mientras más influencia de Dios hay en nuestros corazones, hay en nuestra vida, va a ser la misma diligencia que vamos a poner esperando nuestra promesa. Ahora, ¿qué espera usted de alcanzar en Dios, hermano? Ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Mire cómo dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y hemos leído este pasaje en otra ocasión. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la promesa. Esto es lo que estamos esperando, la manifestación del Hijo de Dios, para que cuando Él se manifieste, usted y yo seamos semejantes a Él. Pastor, ¿cómo es eso? No lo sé. Mire, la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero hay una promesa de que cuando Él se manifieste, usted y yo seremos semejantes a Él. Entonces, ¿queremos ser semejantes a Jesús? Tengamos aquella influencia divina que nos aliente a permanecer con la misma diligencia. Mire Hebreos capítulo 6, versículo 12. La Biblia latinoamericana así lo pone, hermano, no se vaya a molestar conmigo. Mira esta versión. Dice: no se vuelvan flojos,
sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Qué tremendo, hermano. No se vuelvan flojos. En otras versiones dicen: no sean perezosos. Usted conoce al animalito este que se le denomina, perezoso. Sube una manito, después sube la otra, con una calma, hermano. Y mire, no se vuelvan flojos, sino dice: más bien imiten a aquellos que por su fe, número uno, por su fe y por su constancia, por permanecer, hermano, por perseverar, consiguieron al fin lo prometido. Cuando usted y a mí nos interesa algo, hermano, estamos ahí detrás, ¿hasta qué? Hasta que lo conseguimos. Lo hacemos con constancia, hermano. Ahí estamos perseverando hasta hacer que, cuando somos jóvenes, hasta hacer que aquella muchacha nos diga que sí, hermano. ¿Por qué? Porque ahí estamos con constancia, perseverando. En Cristo es lo mismo, hermano. La gracia de Dios va a traer sobre nuestras vidas una constancia. La gracia de Dios va a traer sobre nosotros una perseverancia que nos va a llevar a hacer o a obtener aquello que se nos ha prometido. La amargura nos va a llevar a quejarnos, hermano, de la carrera. La amargura nos va a llevar a quejarnos del tiempo que estamos viviendo. La amargura nos va a llevar a quejarnos de la vida. Mire, hermano, yo he oído tanta queja de hombres y de mujeres. Dicen: es que esta es la cruz que me tocó cargar. Es que, Dios mío, ya no la aguanto. Es que ya no la aguanto. Ya no sé qué hacer con ellos. Ya no sé qué hacer con ella. Queja. Sus corazones están amargados. La amargura nos va a llevar a quejarnos de todo. La amargura nos va a llevar a ser flojos. La amargura nos va a llevar a abandonar la carrera. Pero la gracia de Dios, la influencia divina en nosotros, nos permitirá, hermano, mantenernos activos con diligencia para conseguir nuestra promesa. ¿Qué somos, hermano? ¿Diligentes? ¿O somos, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 12 en la versión latinoamericana: no se vuelvan flojos? Mire, es un riesgo este tiempo también que estamos viviendo, ¿verdad? Porque creo que mi esposa lo decía hace unos días atrás. Como no nos vemos físicamente, se corre el riesgo de que el cristiano se enfríe. Se corre el riesgo de que el cristiano deje de recibir la gracia de Dios. Entonces, mire, Dios nos ha permitido hoy enseñar 5 cosas que podemos alcanzar por medio de la gracia de Dios en nosotros. Número 1, que podemos alcanzar bendición. Número 2, que podemos alcanzar la victoria, así como, hermano, como David fue a perseguir los amalecitas. Le dijo: Señor, los perseguiré, Señor, los alcanzaré. Número 3, que podemos alcanzar favor, que el bueno alcanzará el favor de Jehová. El que es gozoso, el que está alegre, el que es dichoso, el suavecito, hermano, alcanzará el favor de Jehová. Número 4, que podemos, con la gracia de Dios, podemos alcanzar alegría. Y número 5, que usted y yo, con la gracia de Dios, podemos alcanzar una esperanza de recibir aquello que se nos ha prometido. Ojalá, hermano, que usted me haya podido, o que yo me haya podido dar a entender, y que usted haya entendido todo aquello que necesitamos hacer o podemos recibir por medio de la gracia de Dios. Y quisiera terminar leyéndole de nuevo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Por favor, y esto es para su familia, esto es para su esposa, esto es para sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense unos a otros. Esposo, le ruego, cuide a su esposa. Padres, cuidemos a nuestros hijos. Hijos, cuidemos a nuestros padres. Hermanos, cuidémonos entre nosotros. Cuídense, dice la Escritura, cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir, deje de alcanzar la gracia de Dios. Tengan cuidado. Una vez más, cuídense.
de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando usted vea que alguien de la familia, hermano, se está poniendo ahí medio venenoso, dígale con mucho cariño: ven, vamos a podarte entre todos, vamos a quitarte esa ramita, vamos a quitarte esa raíz que está saliendo, porque mira, te vas a perturbar y nos puedes envenenar a todos. Así que le ruego que ojalá podamos haber entendido que necesitamos alcanzar la gracia de Dios. Así que antes de despedirnos, hermano, podamos hacer una oración, podamos pedirle al Señor que selle esta palabra en nuestros corazones, que selle esta palabra en nuestras mentes, y que podamos a partir de ahora caminar cuidándonos los unos a los otros, mirando que no dejemos de recibir aquella gracia de Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra, hermano. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la bendición, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque nos permite no solamente leer tu palabra, Señor, sino nos permites también entender tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que podamos cuidarnos como familia, familiarmente, Señor, para no dejar de recibir tu gracia, para no dejar de recibir aquella influencia tuya, Padre, que tanto bien hace a nuestras familias. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada hogar, Señor, que está mirando, cada hogar que está recibiendo tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, enviamos una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para la vida de todo tu pueblo, Señor, de toda la iglesia esparcida por todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu iglesia, Señor, pueda ser una iglesia fortalecida, Señor, y en constante crecimiento por tu gracia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, una vez más por haber estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Esperamos vernos pronto. Le recordamos, hermano, que el domingo tendremos Santa Cena, ¿verdad? Tendremos Santa Cena en nuestros hogares. No me gusta llamarle Santa Cena virtual porque realmente no es Santa Cena virtual, porque usted va a participar ahí del pan y del vino ahí en sus hogares. Así que le ruego que usted pueda tener ahí en su hogar, hermano, pan, que usted pueda tener allá jugo de uva, que usted pueda preparar la mesa del Señor, que podamos hacer lo que nos corresponde, hermano, porque Dios hará lo que le corresponde a Él. Cuando Dios vea nuestro corazón, cuando Dios mira nuestro corazón dispuesto, es entonces que Dios hace lo que a Él le corresponde. Así que tomémonos un tiempo para preparar la mesa, tomémonos un tiempo, hermano, tal vez para tomarnos una foto como familias, para subir la foto como familias, hermano, para mostrarle a la gente que Dios sigue estando con nosotros y que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Este tiempo será un tiempo de impartición de bendición, de impartición de sanidad. Pastor, pero es que no, usted no lo va a hacer, hermano, pero usted es un hijo de Dios. Y le vamos a habilitar, hermano, para que usted pueda también ministrar la cena del Señor. Ahí, si usted es jefe de familia, si usted es el varón de la casa, si usted es el papá, el esposo, hermano, a usted le vamos a habilitar para poder ministrar la cena del Señor. Así que le recordamos eso, domingo 10 de la mañana vamos a empezar teniendo un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Después tendremos la palabra y ministraremos la cena del Señor. Así que tómese su tiempecito ahí, hermano, para preparar todo y que se vea bonito, que agrademos el corazón del Señor. Le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que estén muy bien todos ustedes. Usted sabe nuestros teléfonos, y si no, 981-193-8280 y 981-123-7613.
Tal vez lo dije muy rápido, ¿verdad? 981-193-8280 y 981-123-7613. Estamos para servirle. Si usted necesita echarnos una llamadita, si usted necesita oración, hermano, en el nombre de Jesús, mire, estamos para servirles. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Bendiciones.